Mis queridos alumnos, no os podéis figurar lo dura que era la vida para la mayor parte de la población en la Edad Media y en la Edad Moderna. Gente sin escrúpulos como los señores feudales sometían de sol a sol a campesinos sin tierras y sin apenas nada que comer. Sin embargo, no todo estaba perdido. Esa burguesía, que a lo largo de la Edad Moderna se había ido a las ciudades, va a encontrar en el siglo XVIII un cuerpo ideológico, una ideología para poder derrotar por fin al antiguo régimen. Eso va a ser la Ilustración. Vamos a verlo. Bueno, vamos al lío con el tema 1, el siglo XVIII, la crisis del antiguo régimen. Primera cosa que tenemos que saber, ¿qué es el antiguo régimen? ¿Vale? Bueno, el antiguo régimen es el sistema político, social y económico que estuvo vigente en Europa prácticamente durante 1000 años, toda la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna. Se basó en tres características fundamentales. Políticamente, el poder lo va a tener el rey, cada vez va a ser mayor y al final del antiguo régimen el poder del rey, como veis aquí, va a ser absoluto, ¿vale? Va a tener una justificación divina, el poder del rey va a venir directamente de Dios, con lo cual al rey no se le puede discutir su poder, va a poder hacer lo que le dé la gana sin que nadie le discuta sus decisiones. El ejemplo más claro, Luis XIV de Francia, el rey Sol. Económicamente tenemos una agricultura de subsistencia, ¿vale? La tierra lo es todo, quien tiene la tierra tiene la riqueza. ¿Y quién la va a tener? Pues los que ya sabéis, la iglesia y los nobles, las clases que vamos a ver después privilegiadas, frente a la mayor parte de la población que va a ser campesina y que evidentemente las tierras ni las va a oler porque van a estar en poder de unos pocos que van a ser los nobles, el clero, es decir, las clases privilegiadas. Obviamente esto va a hacer que la sociedad sea, vamos a decir, muy injusta, ¿vale? Vamos a tener una sociedad estamental basada en tres estamentos. Dos estamentos privilegiados que van a estar aquí en la cima de la pirámide, los nobles y el clero, y un estamento no privilegiado que va a estar obviamente en la base de la pirámide, que van a ser los campesinos. ¿Qué quiere decir que los estamentos, estos dos estamentos que arriba son privilegiados? No van a pagar impuestos y van a tener el poder y la riqueza, entre otras cosas. ¿Qué va a pasar con los no privilegiados? Pues todo lo contrario, ni tienen poder, ni tienen riqueza, viven la mayor parte de ellos en la pobreza y encima tienen que pagar un montón de impuestos para las clases privilegiadas. Obviamente una total injusticia. Si a eso lo unimos, como veis aquí, que tenemos una sociedad estamental, lo cual quiere decir que tú perteneces al grupo social al que perteneces por nacimiento, ¿vale? En el cual no puedes ni ascender ni descender, ¿vale? Aquí tenéis la separación entre los privilegiados y el pueblo llano, un techo inexpugnable que no se podía cruzar de ninguna forma, pues tenemos esa sociedad estamental a la cual se pertenece por nacimiento. Si naces pobre, en conclusión, morirás pobre. Si naces rico, morirás rico, ¿vale? Sin embargo, os señalo aquí la parte alta de la clase no privilegiada, hay un grupo social, los artesanos, los comerciantes ricos, la burguesía en general sobre todo, que poco a poco va a empezar a hacer mucho dinero y socialmente se van a posicionar mucho más arriba en la pirámide feudal. Sin embargo, políticamente todavía no van a tener el poder a finales de la Edad Moderna, debido a que van a ser, obviamente, estamentos no privilegiados. No son nobles, no tienen títulos y, por tanto, no van a poder acceder al poder político. Esto va a hacer que la burguesía poco a poco se empiece a quejar. La burguesía va a decir, nosotros tenemos el dinero, pero no tenemos el poder. Cosa, evidentemente, que a lo largo de la historia ha pasado muy poquitas veces. A lo largo del siglo XVIII, la burguesía va a encontrar un movimiento filosófico e ideológico que va a sustentar esta idea para hacerse con el poder. Ese movimiento va a ser la Ilustración. La Ilustración va a decir que frente a la fe, que es lo que ha dominado la sociedad durante la Edad Moderna, durante el antiguo régimen, la Edad Media y la Edad Moderna, ¿vale? Tenemos que empezar a pensar en la razón, ¿vale? Es decir, se puede explicar el mundo de forma razonada, se puede explicar el mundo de otra forma que no sea con los dogmas de la religión, ¿vale? ¿En qué se basa la Ilustración? Bueno, la Ilustración se basa primeramente en la Revolución Inglesa del siglo XVII. La Ilustración va a ser un movimiento que va a criticar abiertamente al antiguo régimen y al absolutismo. La Revolución Inglesa fue, por primera vez en la historia de Europa, cuando el poder de un rey va a estar limitado por un parlamento. Así que es un ejemplo bueno para los ilustrados. Obviamente, como os he dicho, la Ilustración va a ser una crítica a la religión y al catolicismo, basado obviamente en la revolución científica. Hay que saber también que en el siglo XVIII hay muchos movimientos, hay muchos científicos como Newton, como Lavoisier, que van a empezar a explicar el mundo de otra forma
diferente a la que se venía explicando. Vamos a explicar el mundo de forma científica, de forma razonada. Con la observación se puede comprender el mundo, no solo con la fe, no es solo lo que ha hecho Dios. Esto es así porque lo ha hecho Dios, esto pasa porque Dios quiere. No, la ciencia también tiene algo que decir al respecto. Y por último, saber que la Ilustración es un movimiento eminentemente francés. Vamos a destacar en Francia a 3 autores principales, ¿vale? El primero es Montesquieu. Montesquieu va a decir que el poder tiene que estar dividido. No puede tener el poder una sola persona como pasaba en el absolutismo, sino que debe estar dividido en 3 partes por lo menos. Un poder ejecutivo, ¿vale? Un poder legislativo y un poder judicial. Tiene que haber alguien que haga las leyes, alguien que las ejecute y alguien que las juzgue. Y esos 3 personas tienen que ser independientes. Si es la misma persona, tenemos absolutismo y por tanto las cosas no funcionan. El segundo de ellos, como veis aquí, es Rousseau. Rousseau va a introducir el concepto de soberanía nacional. Va a decir que entre los gobernantes y los gobernados debe haber un pacto, ¿vale? Tiene que haber un acuerdo. El rey, el gobernante, no puede gobernar a sus anchas. Y por último, Voltaire, que también va a decir que el poder real debe ser limitado por un parlamento, ¿vale? Así que tanto unos como otros lo que van a hacer es empezar a atacar al antiguo régimen en esta época de la Ilustración. La Ilustración va a tener bastante éxito. Los reyes que le ven las orejas al lobo van a empezar a gobernar de una forma un poquito diferente. Eso se va a llamar el despotismo ilustrado. Van a intentar unir el absolutismo con la Ilustración. 2 conceptos que no se llevaban muy bien y que eran bastante opuestos, ¿vale? ¿Cómo van a hacer eso? Los reyes van a seguir gobernando a sus anchas, van a seguir siendo reyes absolutos, pero van a tener algo más de tolerancia religiosa, antes eran mucho más intolerantes, van a abrir también las libertades personales de la gente, algo que la Ilustración estaba reclamando desde hace tiempo, y también va a haber un fomento mayor de la cultura, la educación. Vamos, 3 cosas que la Ilustración las venía reclamando y que los reyes, vamos a decir, van a ceder en ello. ¿Entendido? Pero quizá, el lema que mejor resuma el despotismo ilustrado para entenderlo, lo tenéis aquí a Carlos III, rey de España, déspota ilustrado diciéndolo: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, yo gobierno para el pueblo, estoy pensando en el pueblo, pero el pueblo me tiene que dejar a mí hacer lo que a mí me dé la gana, sin el pueblo. Obviamente a la Ilustración no le va a gustar mucho este movimiento, no le va a gustar mucho estas ideas y, como veremos, pues las criticará y las atacará en las revoluciones burguesas del siguiente tema. Bueno, y para terminar tenemos que hablar de la Revolución Americana. La Revolución Americana tenemos que hablar de ella porque fue uno de los ejemplos en los que se basó la Revolución Francesa, que es el inicio de la edad contemporánea y uno de los hechos más importantes que vamos a ver este año. Bueno, la Revolución Americana es la revolución que se da en estas 13 colonias que tenemos aquí, ¿vale? En este trocito de América del Norte, lo que es ahora Estados Unidos, que estaba dominado en aquella época por los ingleses. ¿Entendido? La gente de aquí, la gente que vivía en esta zona, no estaba muy de acuerdo con la política que estaban haciendo los ingleses allí, debido a varias cosas. Primero, porque empezaron a calar las ideas ilustradas, ¿vale? Al igual que en Europa ya había un poco de, vamos a decir, de caldo de cultivo para que el antiguo régimen fuera eliminado, también pasaba en Estados Unidos. Así que van a empezar a criticar los gobiernos monárquicos de Gran Bretaña. Por otro lado, estas personas que vivían aquí, los americanos, tenían muy pocos derechos, o por decirlo de una manera, menos derechos que los que vivían en Gran Bretaña, con lo cual van a empezar también a reclamar los mismos derechos, ¿vale? Toda esta tensión que vamos a tener en Estados Unidos contra los americanos va a estallar en lo que se llama el motín del té. El motín del té es el inicio de la Revolución Americana. Unos americanos vestidos de indios van a asaltar un cargamento de té que va a llegar a uno de los puertos americanos y van a tirar ese té al mar debido a que no estaban de acuerdo con las políticas que estaban llevando a cabo los ingleses en ese momento, ¿vale? Ese va a ser el inicio de esta guerra que va a enfrentar a las colonias americanas, que tenéis la banderita de entonces, a ese territorio en América, contra los ingleses. Los ingleses tenían muchos enemigos en Europa y obviamente pues sus enemigos van a apoyar a sus enemigos en esta guerra, que van a ser los americanos. Francia, España y Holanda apoyarán a los americanos en esta guerra. Obviamente la guerra va a acabar con la derrota de Inglaterra y la victoria de las colonias, ¿vale? Van a firmar el Tratado de París, 1783, cuando se firma este tratado, que va a decir que América va a ser una nación independiente y que George Washington será su primer presidente. Esto va a ser tras unas elecciones. ¿Entendido? Bueno, la Revolución Americana no solo es importante porque por primera vez
un gobierno ilustrado va a llegar al poder, derrotando a un gobierno del antiguo régimen, como podría ser el inglés, sino también porque va a ser la primera constitución de la historia en un país moderno, ¿vale? Los americanos van a hacer una constitución donde se van a plasmar todas las ideas ilustradas, sobre todo las ideas de libertad, de igualdad, ¿vale? De soberanía nacional, de separación de poderes, todas aquellas cosas que Voltaire, Montesquieu, todos los ilustrados iban diciendo en relación al poder político, se va a plasmar por primera vez en la Constitución de Estados Unidos. Por fin un país va a gobernar de acuerdo con las ideas ilustradas, acabando con el antiguo régimen existente en aquella época. Bien, es cierto que era un país en América, todavía no será en Europa, pero es un hecho importante y por tanto un ejemplo claro de lo que luego va a ser en Europa. Los franceses van a pensar, si se ha pasado en América, si los americanos han podido derrotar a un gobierno del antiguo régimen como era el inglés, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros en Francia? Ahí radica la importancia de la Revolución Americana en la historia de Europa. Bueno, ahí os lleváis el previously, ahí os lleváis el prólogo de todo lo que es la historia contemporánea universal. Hemos visto el antiguo régimen, en los próximos vídeos pues ya tenéis la Revolución Francesa y todos los acontecimientos del siglo XIX y XX. Espero que os haya gustado. Bye bye.